que nos puedas contar cuál es tu trayectoria en el teatro. Y bueno, qué instancias de formación tuviste, estás atravesando hoy. Primero, hola, muchísimas gracias por la iniciativa. Bueno, por un lado, arranqué a mis 17 años, hoy tengo 31. Arranqué a los 17 años a hacer talleres de teatro y de comedia musical en la Ciudad de las Artes, en la Roberto Ar. Ahí estaba tomando los dos talleres, yo salía de uno y ahí nomás iba para el otro. Eh, Así, ese fue como mi primer acercamiento al mundo del teatro. Después, años después, yo hice otra carrera, entonces como que dejé un poco de lado el teatro, pero después volví en 2014 eh, e inicié la carrera de la licenciatura en teatro. Eh, y bueno, y ahí estuve trabajando en un par de elencos, estuve trabajando en el elenco de Cuatro para un aviso, el cual estaba dirigido por Oscar Jiménez. Era una comedia de enredos. Y estuve laburando como por 2 años en el elenco, distintas funciones, tanto en CPCs, centros culturales o teatros. Después, en 2016, hice, entré en la murga Obligados con el Pie. La murga fue el trabajo final de grado, la tesis de Joaquín Torres, pero que luego él, bueno, dejó la murga y siguió por su camino, pero como que la murga continuó con su propia autonomía. Como que cobró vida su tesis en definitiva, y bueno, estuve ahí también hasta del 2016 al 2018. Y en simultáneo, con Obligados con el Pie y Cuatro para un aviso, estaba haciendo también una comedia musical en inglés, que estaba destinada más que nada para funciones para colegios, más que nada acercando el tema del idioma en inglés y todo eso, que estaba dirigida la obra por Leonardo Lema y era Little Shop of Horrors, la tiendita del horror en español. Bueno, también muy musical la movida, fueron años muy movidos también porque, bueno, estaba en 3 elencos, la carrera, estaba trabajando en lo mío. 2018 se me complicó un poco la situación habitacional, vamos a decirle, y tuve que dejar los 3 elencos, la carrera, y como que me tomé un hiatus de 2 años de pisar las tablas, así que bueno, también ahí como que hubo un distanciamiento por un tiempo, pero era como que me gustaba mucho también la interacción con el público, y en el 2020, con la cuestión de la cuarentena, empecé a hacer streaming de videojuegos. Entonces estaba bueno porque de alguna manera me servía como un cable a tierra. Por otro lado, tenía como una cuestión de socialización que no le estaba teniendo, si bien hablaba con mis amigos y eso, pero había algo como del conocer gente, el estar como con gente desconocida haciendo lo que a uno le gusta. Bueno, entonces estuve ahí 2 años haciendo streaming. En 2023 dirigí un trabajo final de grado de Joshua Moyano y Sol Perdomo. La obra se llamaba Kaguya Hime Monogatari. Yo estaba en la parte de la dirección, pero también me metí en la parte de producción, y luego, a falta de uno de los actores que se fue muy repentinamente, tuve que suplir también el rol de actor para uno de los papeles. Como ahí medio pulpo la cosa. Y bueno, y ahora estoy con mi propia producción, digamos, con una obra escrita por mí, que es mi trabajo final de grado. Eso es más o menos un pantallazo de lo que anduve haciendo. Pero también estuve trabajando en lo que es publicidad en calle, estuve trabajando también para cortos de los chicos de cine
digamos, de estudiantes de cine también de la Facu de Artes. Así que bueno, hay un salteadito de cosas. ¿Qué lugar y qué importancia ocupan la Facultad de Artes y la UNC en tu formación? Partamos de la base que hoy en día la UNC está pasando a ser como el 80% de mi vida. Estoy, por un lado, estoy como muy concentrado con el tema del trabajo final de grado, entonces es como que, bueno, hay mucho ahí de buscar bibliografía o estar conectado con gente de la Facu de Artes que un poco bueno, sigue conectándome, digamos, a pesar de que ya no estoy cursando. Aparte de eso, estoy haciendo la ayudantía de taller de trabajo final con el equipo de cátedra de Iván Altamirano y Eugenia Cortiñas. Un equipo hermoso de trabajo y bueno, y es re lindo poder como brindar esta experiencia de estar haciendo el trabajo final mientras estoy haciendo la ayudantía, porque hay cosas que voy descubriendo, que voy redescubriendo en la materia y cosas que yo puedo brindar desde mi experiencia para la gente que está cursando la materia. Entonces está como muy bueno. Y por otro lado, como que siempre tengo como esa necesidad de llevar como reportes de cómo vengo avanzando con ese tema. Entonces un poco también me sirve como una pequeña presión de decir, bueno, dale, dale, Valen, seguile metiendo. Así que eso por otro lado. Hace muy poquito también me metí en un grupo de investigación del CEPIA, es el Media Lab, a cargo de, a cargo de Diego Pellini. Quiero ver si lo dije bien, perdón, me va a matar. Franco Pellini, hace muy poquito entré, entonces todavía estoy como ahí con los nombres aprendiéndomelos. Pero sí, Franco Pellini. Así que eso es como que muchas cosas, toda mi vida en este momento como que está circundando alrededor de mi trabajo final y también de la UNC. Eso por un lado, la importancia de cuánto ocupa en mi vida. Pero por otro lado también hay una cuestión que me parece muy importante, que ya excede la cuestión curricular o la cuestión profesional en sí, y tiene que ver con el grupo humano. Tiene que ver con las conexiones que uno genera también estando ahí, y la importancia que tiene la UNC de poder conectarnos con vivencias totalmente distintas a las que uno tiene. Yo cuando era en 2014, más que nada en 2012, 2013, yo me considero que estaba medio viviendo en un tupper. Entonces, como entrar a la Facu de Artes y entrar y conocer un montón de gente que es muy distinta a mí, que viene de lugares muy distintos y que tienen pensamientos e ideologías muy distintas a las mías, me hizo un poco también entender de que, bueno, de que hay otro lado, hay otra situación dando vuelta y que mi mundo no es solo mi inmediatez. Y eso no sé si yo lo podría haber conseguido de no haber sido por la universidad. Quizás sí, pero sé que la universidad, la UNC me ayudó principalmente a eso, a poder tener una conexión y estar un poco más en la inmediatez de lo que pasa socialmente, digamos, y poder también analizarlo y tratar de tener un pensamiento crítico en base a eso. Entonces, bueno, eso y que me parece sumamente importante y que lo trato de aplicar en todos los aspectos de mi vida, como para que se dé una idea de qué tan importante es para mí eso. Pregunto, ¿qué significa para vos haber estudiado en la universidad pública y estar hoy participando en todas esas instancias de la universidad pública? Primero y principal, hay algo que también rescato de la forma en cómo yo lo cursé. Yo básicamente tuve dos cursados. Yo tuve 4 años entre el 2014 y el 2018 y ahora retomé la carrera en el 2022. Y hay algo primero de cómo entré siendo más chico y hoy teniendo, digamos, siendo dentro de todo el adulto que intento ser, eh, y ver cómo están ver las juventudes, ¿no? Ver las nuevas juventudes, lo fresco de los nuevos artistas, más particularmente hablando de la Facultad de Artes. Entonces me parece que en el sentido, ¿a qué voy con esto? Que
hay algo de la experiencia que uno va teniendo y que está conectado, y al estar conectado con la gente puede ir renovando esa experiencia, viendo las otras miradas que hay. Entonces de esa manera uno puede asentar el, distintas formas de ver el mundo. Es un poco lo que venía diciendo antes, pero esto también de la mirada crítica. Muchas veces también pasa que por ahí uno se egresa y capaz que no toca más la universidad, entonces capaz que no tiene un contacto con los nuevos jóvenes de hoy en día, con las nuevas formas de cómo ven los jóvenes el mundo. Entonces eso también me parece como muy importante en esta renovación, un poco rescatando de mi experiencia, ¿no? Hay algo que me pasa también porque yo fui a colegio privado, eh, y hay algo también de las personas que acceden a estos espacios. Siempre, siempre voy a recaer en la cuestión de la gente que transita esos espacios. Eh, y había algo, es como la forma en cómo se pensaba en el secundario. Está bien, uno siendo más chico, uno teniendo como una cosmovisión quizás mucho más reducida al ser joven, al no tener como mucha experiencia en el mundo, pero eh, el hecho de la universidad pública y que le dé la oportunidad a todos, o sea, en realidad no es que todos tenemos las mismas oportunidades, lamentablemente. O sea, el hecho de que sea una universidad pública no implica que todos puedan acceder por las condiciones sociales en las cuales están las personas inscriptas, pero las personas que pueden acceder a la universidad pública, digamos, ya sea por las vivencias o por donde se desarrollaron, se ve en esta diferencia se puede rescatar estas nuevas ópticas, y que con eso podemos analizar mejor los problemas que le pasan a la sociedad, o cómo poder analizarlo de una manera más sensible para poder aportar ella misma, ¿no? Como eso ahí un poco también. Y bueno, ahora vamos un poquito a tu trabajo específicamente, a tu Ujú. tesis. No sé si ya la entregué. Entiendo que ya la entregaste o la rendiste, o está en eso, ahí me vas a contar. Bueno, contame, ¿cuál fue el proceso de gestación de la tesis? Digamos, ¿cómo llegaste a ese tema y a ese proyecto? Eh, y, y cómo trabajaste, estás trabajando esa investigación. Mi proyecto está verde, 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 verde. Todavía recién estoy arrancando la tesis. Presenté mi proyecto de tesis en junio y me lo aprobaron a finales de julio. Entonces, nada, en toda la cuestión de la producción, si bien yo ya venía trabajando algunas cosas justamente para adelantarme lo más posible, eh, todavía está la investigación muy verde en muchas cuestiones, sobre todo en las cuestiones de producción. Pero hay una cuestión que tiene que ver, bueno, cómo llegué yo también a que se geste este proyecto, y tiene que ver con pensar y repensar qué es lo que quería trabajar. Eh, yo tengo dos pasiones. Una es el teatro y la otra son los videojuegos. Recontra gamer de este lado. Entonces, tenía ganas de hacer algo que tuviera que ver con los videojuegos, tenía ganas de trabajar un poco con algo que sería mi sueño, que sería trabajar actuando en un videojuego. Entonces me puse en esos dos conceptos, el del teatro y el de videojuegos, y empezar a buscar puntos en común. ¿Qué cosas se tocaban, digamos, entre esos dos conceptos? Y ahí, bueno, empecé a ver un poco lo que era el tema de tanto el teatro y el videojuego. Yo, por ejemplo, encuentro mucha similitud en lo que es el jugador y el espectador, ¿no? Para que un videojuego se pueda disfrutar, se necesita de un jugador. Y el espectador también es como una forma de jugador en el teatro, en cierta manera. Si bien en el teatro ya se va midiendo cómo es la participación del, de los espectadores, en el videojuego es como muy importante la participación activa, digamos, de los jugadores. Entonces, bueno, ahí encontré primero una similitud. Pero los otros espacios en común que encontré son los de tecnología.
Entonces ahí dije, bueno, tecnología, dispositivos electrónicos, dispositivos digitales. Y ahí dije, bueno, perfecto. Voy a agarrar dispositivos digitales. Yo quiero actuar en un videojuego. Entonces hay algo del cuerpo propio también ahí. Entonces dije, yo soy de la especialidad de actuación en la carrera de la licenciatura en teatro. Entonces dije, bueno, vamos a agarrar, ya que es de actuación específicamente, voy a agarrar el cuerpo como principal objeto de investigación en relación con dispositivos electrónicos. Y ahí empecé como a desatar, bueno, ¿qué dispositivos voy a agarrar? Bueno, el primero que quería, por supuesto, agarrar era la captura de movimientos o el motion capture, que es básicamente lo que atraviesa fuertemente a mi sueño, que es esto de el hecho de cómo se producen las animaciones en un videojuego cuando se utilizan actores, es por medio de la captura de movimiento. Para los que no sepan, captan los datos que generan los movimientos para luego traducirlos en animación. Que después eso le da vida a los personajes que se le vaya, con los cuales se va a animar. Entonces, bueno, salió de ahí esa fue como el primer germen de mi tesis. Pero por otro lado, también se juntó con eso que justo una amiga que está estudiando, bueno, que en realidad no, que ya está egresada y que está dando clases ahí en la Facultad de Artes, en la carrera de Artes Visuales, Lucía Ruggieri, ella tenía a disponibilidad una casa, el cual es un proyecto que hoy estamos armando entre ella y otros, somos 6, digamos, en el proyecto, todos artistas, que es un centro cultural que se va a llamar Chat Noir. Ese es el proyecto, básicamente. Entonces, estas casas gigantes, re lindas, de por lo menos más de 60 años, con múltiples habitaciones, muchos ambientes, la casa. Entonces dijimos, che, esto está re bueno para poder utilizarlo para producciones artísticas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo centro cultural, pero aparte, como todo el equipo, somos todos apasionados de los videojuegos también y del anime y la cultura pop. Entonces dijimos, che, bueno, hagamos también un estudio digital de esto. Entonces, bueno, estamos ahí gestionando todo, estamos acondicionando este espacio para poder hacer este sueño, digamos, que tenemos en conjunto. Y en eso dije, che, voy a presentar mi tesis acá. El lugar se represta para eso. Entonces eso también condicionó mucho a la forma en cómo voy a trabajar, que de hecho mi trabajo de tesis va a ser lo que es un híbrido entre instalación performance y teatro de inmersión. Que ya les voy a desarrollar un poquitito más sobre eso. Entonces la idea es como armar distintos espacios con distintas performance, utilizando distintas tecnologías de las cuales rescaten algunas dimensiones del cuerpo. Pues, y cuando hablo del cuerpo no hablo solo en su dimensión morfológica o biológica, sino que también lo hablo desde una dimensión política, desde una dimensión semiótica, también lo agarro desde... Entonces, bueno, como que voy tomando distintos elementos de ese cuerpo a partir de todas esas dimensiones, que en conjunto con alguna tecnología específica generar distintas propuestas en los distintos espacios en toda la casa. ¿Me podés precisar qué tipo de dispositivos tecnológicos vas a usar o qué dispositivos tecnológicos vas a usar digamos, por qué los elegiste? Entiendo que me decís que porque amplían, ¿sí?, las capacidades del cuerpo, ¿sí? Y cómo crees que aportan a... Bueno, acá viene la lista. Acá viene la lista. Bueno, voy a contar un poco también de qué trata la producción en sí, porque con eso voy a especificar cada tecnología. En cada una de las habitaciones, yo voy a utilizar 5 habitaciones de la casa, de las cuales son 4 habitaciones y el living o el espacio central de toda la casa. En las 4 habitaciones yo voy a estar utilizando distintas tecnologías, de las cuales yo las nombré como
cuerpo, mente, espíritu y spoiler alert, no voy a decir nada del último, pero porque está como muy atravesado con la temática principal de la obra. Y por otro lado, el espacio central, digamos que es el living de esta casa, lo voy a estar utilizando más que nada como una propuesta más lineal, digamos, una obra de teatro un poco más lineal en el cual conecta todas las dimensiones estas de alguna manera, digamos. Es como que todas las dimensiones terminan de explicar el universo que estoy trazando en la obra de teatro que estoy armando. Pero bueno, la idea es poder utilizar en estas habitaciones, como había dicho, estas tecnologías específicas. En el nodo de cuerpo, que es, digamos, la habitación que la llamé de esa manera, voy a estar creando una especie de electrocardiograma teatral que mientras estaba escribiendo un poco como para adelantarme también, le había puesto de nombre electrocardiodrama. O sea, como le puse entre paréntesis soy un genio después y me reía y era como, no. pero, pero bueno, la idea con este electrocardiograma teatral consiste en tomar el pulso de la persona que va a estar actuando, de la performer, y a partir del pulso generar una propuesta visual y lumínica en el cual asocie por medio de placas Arduino, utilizar sensores de pulso, con la placa Arduino traducir esos datos a lo que sería datos para tiras de LED y que esas tiras de LED iluminen el espacio a partir de el pulso de esta actriz que va a estar en escena. Lo cual me parecía muy interesante porque eso implica también que tenemos que generar distintas o explorar distintas técnicas en las cuales trabajen sobre el pulso de la persona que está actuando. O sea que en definitiva, cómo hacer que el pulso se acelere o que decaiga, digamos, la cadencia. Entonces, bueno, de ahí la idea principal del nodo de cuerpo, de la habitación que tiene que ver con el cuerpo, es hacer de lo interno externo, y de hacer de lo voluntario, de lo involuntario, bueno, trabajar sobre ello. Entonces va por ese lado, digamos. Y bueno, entonces va a haber mucho ahí de teatro físico en esa habitación específica, va a haber mucho de esta exploración sobre las capacidades físicas de la actriz, digamos. Entonces, bueno, esa es una de las tecnologías que voy a estar desarrollando. Después, la habitación espíritu, que esta es una de las que más me gusta, que acá surgió una casualidad re linda. Pero bueno, en la habitación de espíritu, en principio la idea era cómo utilizar la voz del actor, digamos, la voz del actor que también por medio de placa Arduino, en base a los decibeles o a la cadencia en cómo está hablando, mover ventiladores que muevan el aire del espacio de esa habitación y que al mismo tiempo la propuesta escenográfica de ese espacio sea objetos que produzcan sonido o que hagan algún efecto visual a partir del viento. Entonces estaba pensando en llamadores de ángel, mosaicos sonoros, que son como un montón de chapitas dispuestas una al lado de la otra en forma de filas y columnas. Entonces está bueno porque se termina como de ver el patrón del aire, cómo se mueve. Entonces de esa manera, como eso, se va formando como una entidad aparte de la del cuerpo del actor. Hasta que un día, reuniéndome con la actriz de Mente, me dijo, che, Fauno, me dicen Fauno, por cierto, che, Fauno, eh, ¿y qué tal si sacás al actor de la escena? ¿Qué pasa si de repente solo queda la gente adentro de este espacio y que sea solo el viento que va moviendo todos estos objetos?
también pensaba, por ejemplo, en inciensos, en telas ligeras, que son también muchas cosas que están asociadas con la práctica espiritual o con... Entonces era como muy, todo como que cerraba mucho. Pero claro, sacándole el actor, estaba generando una cosa más que era un cuerpo alternativo a partir de solo la voz del actor. La idea es que la gente por medio de cánticos ritualísticos o por medio bueno, del texto, que escuchen el texto, pero que al mismo tiempo estos ventiladores, al dispararse, es como si fuese un fantasma. Es como que está moviendo las cosas, pero, pero al mismo tiempo no está. Entonces, bueno, es como que de repente de la voz del actor sale otro cuerpo alternativo. Entonces eso me terminó como de cerrar un poco la idea. Esa exploración, digamos, como que me hizo profundizar más en cómo podía buscarle la vuelta, digamos, a esa habitación. Es una de las que más me gusta y de hecho un poco eh, explorando la idea de espíritu. De hecho, tengo entendido que espíritu viene del latín como soplo de vida, como viento. Entonces era como todo muy casual, o sea, eso fue hace un par de días y es como que me terminó como de cerrar toda la propuesta en ese sentido, digamos, porque digo, wow, qué loco ¿cómo habrá sido, digamos, cómo fue que se dio esta casualidad que de repente el espíritu y esta cuestión como de fantasma termina siendo algo tan ligado con el viento? Eh, y después la habitación de mente, ahí sí voy a estar utilizando más precisamente lo que es captura de movimiento y proyección mapping. La idea es generar un dispositivo escénico en donde la actriz que estaría actuando, genere sonidos y genere imágenes o altere imágenes por medio de su movimiento o por medio de su voz. Entonces la idea sería que haya o videos ya preestablecidos o que haya sonidos ya grabados o que se puedan grabar sonidos en el momento y que por medio, y generar algo así, si es que me da el cuero, eh, generar algo así como una lupera digital en el cual se pueda generar hasta música en vivo con la corporalidad de la actriz y cómo estaría interactuando las tecnologías de los micrófonos y también de los proyectores. Eh, Más o menos esa era la idea con Mente, y esa la puse precisamente en Mente porque hay algo de la imaginación y de la visualización que termina siendo como procesos muy mentales. Entonces, como de repente de la mente, algo que es muy mental, se hace instantáneamente, se, 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 se concreta, digamos, o se termina de materializar en algunos aspectos. Así que bueno, esas son las tres habitaciones, las cuales yo las llamo el tribunal, que tienen que ver con un poco algo que ven que se explica en la obra que estoy escribiendo, que escribí, que ahora empezamos a ensayar. Y después la cuarta habitación, que no voy a decir mucho, solo lo único que voy a decir es que la tecnología que voy a estar tratando de indagar voy a estar recuperando lo que es la presencia. Quiero hablar un poco de cómo la tecnología nos acerca a esa idea primitiva de lo que era Dios. ¿Me explico? No es como que quiero caer en la cuestión de la religión en sí, pero quiero hablar de esto de lo que es la omnisciencia y la omnipresencia y la omnipotencia. Bueno, por una cuestión de presupuesto, no vamos a estar entrando en la parte de omnipotencia, pero sí podemos entrar en la parte de omnisciencia y omnipresencia. La idea sería poder streamear dentro de la casa, utilizar varias pantallas en de las cuales la persona que va a estar actuando ahí utilice un avatar digital
y que se reproduzca en toda la casa. Por supuesto, estamos hablando de que es en vivo y en directo, digamos, no es que es algo pregrabado, y la idea sería entonces como dentro de su dominio, dentro del dominio de la casa entera, esta entidad, este avatar, termina siendo omnisciente y omnipresente. Y la idea sería que por medio que, además de las pantallas, tenga cada una de estas pantallas una cámara que pueda ver al público y de esa manera poder interactuar en vivo y en directo con lo que está viendo con el público. O sea, como algo así como un sistema de vigilancia, como los que hay por ahí en los edificios que se está viendo mucho en Córdoba ahora. Sería como lo mismo, pero como distribuido en varios espacios de la casa. Entonces, bueno, quiero trabajar sobre esto, sobre la omnisciencia, omnipresencia. Entonces sería una camarita web que por medio de un modelo digital y por software que utilizan, por ejemplo, los VTubers en YouTube. No sé si se sabe lo que son los VTubers. Los VTubers son básicamente streamers que en vez de utilizar su propio rostro, utilizan un avatar, tanto en 2D o en 3D, de lo cual lo que tiene es que le recupera los datos biométricos, principalmente las cuestiones del movimiento. Entonces de esa manera utiliza ciertos puntos móviles de la cara para mover este avatar. Entonces así se termina como haciendo como que es un personaje que como si estuviese vivo. Entonces, bueno, esas son como las tecnologías que voy a estar utilizando. Si bien son 4 dimensiones, estoy utilizando en realidad un montón de tecnologías que están puestas en conjunto para eso, para poder recuperar estas diversas dimensiones del cuerpo. Entonces hablamos de la multipresencialidad, de lo interno hacia lo externo, del alcance de la imaginación y de un cuerpo alternativo generado por una parte del cuerpo. Algo así como un títere de aire sería prácticamente, ahora pensándolo, una marioneta de viento. Wow, bueno. Sí, Espero que nos avises cuando sea esa realización, esa puesta ahí en escena. sí, Sí, claro. sí. Interesante. Todos los dispositivos vas a usar. O muchos más. Básicamente, sí. Lo que pasa es que antes yo, en un principio, digamos, en las primeras formas que tenía de la tesis, estaba pensando, por ejemplo, en que sea, que se generen efectos lumínicos a partir de la voz de la persona que está actuando, pero después dije, a ver, le demos una vuelta de rosca un poco más. Esa tarde, como nunca, salí a correr y volví y tenía el corazón que boom, 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 boom. Entonces dije, oh, está bueno esto de agarrar el pulso. Eh, de hecho, hice una especie como de animación en 3D, como un pequeño acercamiento de lo que es esta tecnología, cómo me gustaría que se viera estéticamente, digamos. Así que bueno, ya después se los puedo compartir también. Em, Así que sí, montón de, Eh, montón Me de interesa esto que dispositivos. planteabas ahí en el objetivo de tu tesis, eh, eh, sobre la tecnopoética, ¿no? Y bueno, entiendo que la tecnopoética explora el vínculo entre arte y tecnología para potenciar la expresión, que es lo que vos estás planteando que vas a desarrollar. Y bueno, ¿cómo pensás ahí los aportes de la poética a la tecnología y de la tecnología a la poética? Si podés ahí como trabajarlo conceptualmente. Tiene que ver un poco también la convicción con la que tengo cuando de lo que quiero hablar un poco en la obra también, ¿no? Eh, yo utilizo las tecnopoéticas específicamente en esta junta, digamos, en este entramado de arte y tecnología, pero lo que quiero hablar son de las relaciones humanas. Quiero hablar más que nada, por ejemplo, vamos a decirlo como un pequeño sueño, algo que me encantaría que pase, es que los espectadores salgan de ver la obra y que tengan el impulso
de mandarle un WhatsApp a un ser querido. No sé si les ha pasado a ustedes que por ahí, no sé, ven una película o ven algo que de repente les hace pensar un poco en algún familiar o en algún amigo o alguien que sea como muy querido para ustedes, y que esa cosita les hizo recordar que está ahí, revalorizar eso también, y bueno, y decir, che, no, le voy a mandar un mensaje, o che, me voy a hacer un poquito presente de que, o voy a de alguna manera hacerle entender a esa persona que comparte conmigo que la quiero, por ejemplo. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, una cuestión, algo que me dijo mi viejo un día, que es, Valen, yo te voy a decir, y acá me pongo un poquito emocional, pero como que me dice, yo todo el tiempo, aunque nos peleemos, aunque discutamos, siempre te voy a decir te quiero, aunque sea por mensaje. Entonces un poco yo quiero como transmitir por medio de la tecnopoética, digamos. La cuestión es una convicción que tiene que ver con lo emocional, con lo humano, con la relación humana y con el entramado social, que yo creo que frente a una pandemia en donde muchas de las cosas que se ha asociado a la tecnología es más una cuestión de desconexión, si bien me parece muy pertinente las críticas con respecto a la tecnología y la desconexión que está habiendo hoy en día, yo quiero como buscarle ahí la vuelta de rosca y por medio y decir, bueno, está bien, tenemos esto que está ocurriendo ahora. ¿Qué alternativas podemos encontrar para conectarnos de otra manera? ¿Qué alternativas podemos encontrar para encontrar la tecnología desde un punto de conexión y no de desconexión, no desde un lugar de alienación propia o de aislamiento, sino desde un lugar de encuentro? Eso también atraviesa mucho mi experiencia de vida. Yo fui una persona que mucho bullying en el colegio, una persona que el mundo inmediato a mí no me estaba, no estaba pudiendo congeniar con eso. Y cuando yo era chico encontré los videojuegos como una ruta de escape, y específicamente los juegos online que me empezaron a conectar con gente, los gustos por los videojuegos que me empezaron a conectar con otras personas también que les gustaban los videojuegos. Entonces encontré como cierto espacio de encuentro a partir de eso. Entonces, desde mi experiencia y desde el punto de encuentro, por ejemplo, eh, hace poco me fui a Buenos Aires, invitado por mis amigos de Buenos Aires, que los conocí todo por el streaming y los videojuegos, y se terminó concretando estas juntadas y esta cuestión de convivir, eh, pero el gancho fueron los videojuegos, digamos. Entonces fue como una experiencia re linda verse concretar también ese encuentro desde esos lados. Entonces, bueno, un poquito también compartir eso. Pero por otro lado, entonces, como decía, por un lado, valorar las personas que hoy tenemos al lado, eh, porque no sabemos cuándo no van a estar más. Entonces, celebrar esas personas en vida y también celebrar esas personas que no están con nosotros, que son también parte de nuestra historia. Entonces, yo estoy como utilizando la tecnopoética para poder transmitir estas nociones, estas convicciones, digamos, que tengo. Eh, Eso por un lado. Y con respecto a la tecnología, cómo aporta a la tecnopoética y viceversa? Un poco, bueno, recuperando esto, recuperar lo humano en lo tecnológico también tiene que ver con estos dispositivos, digamos. Eh, Ver quizás el pulso de alguien o ver su corazón, quizás no figurativamente, pero ver que de repente está saliendo porque me lo imaginaba tipo 3 tiras LED que vaya saliendo el pulso, pero ver eso, ver cómo está interactuando tu corazón y en vivo y en directo y que la gente lo pueda ver, siento que hay una noción ahí de vulnerabilidad que me gustaría trabajar. Y eso solo se permite a partir de, digamos, esta dimensión de vulnerabilidad específica se permite a partir de este dispositivo. Y también cómo otras formas de vulnerabilización se pueden reflejar a partir de eso. Entonces, no sé si voy a poder contestar para cada una, pero lo que voy es eso, es poder revalorizar también cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestra presencia y cómo es nuestra identidad y cómo es la identidad de todos los que nos rodean en nuestra vida.
¿Cuál es tu postura acerca de la inteligencia artificial, digamos, en, en la producción artística? O sea, uno de los debates que está hoy en la actualidad es si se puede considerar arte lo que producimos, creamos a través de la IA, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu postura en relación a eso? Como si lo puedes desarrollar. Es un tema que tiene muchísimas dimensiones, porque por un lado vamos a hablar de las producciones en sí, por el otro lado tendríamos que hablar también de lo que es la industria del arte, digamos, y de como industria, digamos, como una cuestión de producto, y cómo es el trabajo en el arte, y bueno, entonces, y cómo es el ecosistema artístico también. Hoy en día está pasando que eh, para mí hay como un gran gris en toda esta situación, porque hay algunos que utilizan la IA como medio para poder generar su propuesta artística, que me parece que es válido, digamos, como una herramienta de trabajo exclusivamente. Eh, Esto, por supuesto, una postura totalmente personal. A decir, la IA produce mi trabajo completo, porque yo creo entonces que la persona que está haciendo arte IA en sentido de que es meramente una cuestión de poner los prompts y generar arte, yo creo que en realidad no están siendo artistas, están siendo productores artísticos, que eso me parece que va por otro lado. Yo creo que hay que correr como el lugar de artista porque no se está porque a mi modo de ver no se está realizando arte, o sea, capaz que sí se está realizando arte porque se está generando una imagen, pero la persona en la cual está trabajando de esa manera a mí me parece que es más un productor artístico que otra cosa, pero que por otro lado tiene que ver también con cómo es la industria, con cómo es el ecosistema, no solo artístico, sino también en cuestión de los medios de producción como se busca en este mundo, como la eterna búsqueda de lo eficaz y de lo eficiente, se pierde mucho la idea de no sé si la palabra más, más acertada sería esencial, pero digamos, lo que va por detrás del arte, que tiene que ver con la cuestión del trabajo, de la poética, de las convicciones y de la mirada eh, bueno, ética y política, digamos, de la persona quien está, y estética de quien está trabajando, se pierden todas esas dimensiones en esta noción del arte de las IA. Entonces, para mí el gris está en eso, es si la IA te sirve como un medio de producción o para nutrir el arte que se está haciendo, o si se utiliza como un generador de producto final. Entonces las empresas siempre van a buscar a artistas que les haga el tiempo eficaz, lo cual lo hace muy difícil después para los artistas que no lo hacen, pero se ve cuando algo tiene un algo por detrás, digamos, una dimensión más simbólica por detrás, que solo el hecho de la imagen. Perdón, me termino enredando mucho en la postura, pero lo que voy es lo voy a llevar a mi experiencia, ¿no? Yo hoy en día para este trabajo final, para la producción de mi obra, estoy utilizando IA. ¿Pero para qué? ¿Para qué la estoy utilizando la IA? Un poco para facilitarme en la búsqueda bibliográfica, no de la cuestión bibliográfica de la investigación en sí, sino en los aspectos simbólicos que yo quiero utilizar para el arte, para la propuesta artística. Por ejemplo, yo estoy hablando de lo que es la noción de cuerpo, la noción de mente y la noción de espíritu. Entonces, chat, tanto, o la que sea, me gustaría poder ver me gustaría poder encontrar material intelectual, material poético, poesía, que tengan que ver con esta temática o con estas relaciones que yo estoy trazando acá. ¿Me podrías ayudar a encontrarla? Entonces, hay algo que sí me facilita a la hora de la búsqueda de
referencias o de material intelectual el cual me nutra para mi propuesta final. Pero la uso exclusivamente para eso. Quizás la estoy utilizando también para lenguaje de programación. Yo programador no soy, digamos, yo pienso que así como un programador le puede pedir a un artista que le termine de armar cuestiones visuales, sonoras o de cualquier índole que atraviese el arte, un artista le puede pedir a un programador. Bueno, yo le estoy pidiendo básicamente que me ayude a programar, o sea, yo le estoy sacando un poco, estoy desplazando también el lugar del arte, sino que también de la programación. Pero hay una cuestión de la conciencia de cuánto querés utilizar la IA, cómo la querés utilizar y qué consecuencias tiene utilizar la IA. Yo, por supuesto, que cuando yo hablo de esto de la programación, yo tengo por lo menos 3 amigos programadores en los cuales estoy en contacto continuo y que me están dando una mano con este proyecto. Pero bueno, por ahí son las 2 de la mañana, estoy muy manija, no tengo ganas de mandarle un mensaje a las 2 de la mañana. Che, ¿me podés resolver esto? Entonces digo, bueno, ya. Entonces son, digamos, tiene ventajas y desventajas, pero para mí lo que necesitamos hoy en día tener es trabajar en una conciencia colectiva de lo que implica la IA. Que la IA implica un vacío, que puede implicar vacíos, sesgos. Entonces tiene que haber una conciencia de que la IA no es la palabra mayor de todo, que la IA no te va a dar las soluciones definitivas. Iba a entrar en un terreno polémico, mejor lo dejamos ahí, pero y la IA por hoy en día no puede reemplazar lo que te brinda a vos el trato humano. Pero, dado que hoy llegamos al mundo de la IA, hoy en día ya estamos en lo que lo veían en los años 80 con Terminator, bueno, lo estamos viviendo hoy. Hay videojuegos, hay un videojuego en particular que se llama Detroit Become Human. Este videojuego trata de androides en los cuales cobran conciencia, se vuelven conscientes, o sea, de inteligencias artificiales pasan a ser también seres que sienten. Entonces, yo un poco traigo este planteo de decir, bueno, ¿qué pasa también con eso? ¿Llegaremos a eso en algún momento? ¿Será otra situación en la cual de repente tomen conciencia las IA que reemplacen el trato humano? Es como, esas son las preguntas que yo me hago hoy en día. Pero bueno, como mi postura es, necesitamos conciencia en el uso de la IA, necesitamos poder educar y formar a la gente y principalmente a los formadores de buscar las alternativas y las consecuencias que implica la IA. Vamos un poquito a la idea del cuerpo performativo, a ver si entendí lo que vos vas a desarrollar. Entiendo que la idea del cuerpo performativo implica pensarlo en distintos aspectos, ¿no? Como espacio de resistencia, de códigos culturales, sociales, como medio de comunicación, expresión, como agente con poder de acción. Me interesa, vos ahí en una parte desarrollás que la idea del contexto, ¿no? Y entonces pienso, ¿cómo dialoga esta propuesta que tenés, esta investigación, con el contexto actual, ¿no? Y cómo interpela o pensás interpelar al espectador, o cómo te interpela a vos también como realizador el contexto económico, social, cultural del país en general, y bueno, y después sí podés pensar en el conflicto presupuestario salarial de la UNC, ¿no? Digamos aquí. Sí. Primero hay algo que me está pasando hoy en día. Estoy tratando de pensar cómo serían las cosas, no desde la macro política o desde la noción de macro, sino desde lo micro.
desde los pequeños aportes comunitarios, desde los pequeños espacios que uno puede habilitar como artista. A mí me gustaría, digamos, en base un poco a las convicciones de lo que yo hablaba hace un ratito, con respecto a la forma en cómo relacionarnos y cómo interactuar entre los humanos con la tecnología presente y cómo las emociones y cómo lo sentimental atraviese también nuestras formas en cómo interactuar, o sea, hacerlo desde un lado sensible, básicamente. Eh, en- yo entiendo que las micropolíticas se pueden gestar desde un lugar sensible, que haya una escucha mucho más activa sobre las pequeñas comunidades que uno va generando y que con eso se pueden generar cambios sociales y que se puede generar concientización. Y creo que justamente a partir de la pandemia y de la desconexión que hubo en general y de la falta de... eh, vamos a decirle, información de cómo se podía utilizar la tecnología para poder vincularnos. ¿En qué sentido? Yo hice un montón de amigos gracias al streaming, gracias a los videojuegos, porque yo manejaba un poco los códigos que se manejan en los videojuegos de, che, estoy jugando, che, agregame al canal de Discord. Discord es un programa que se utiliza para hablar, que principalmente lo utilizan los gamers. Eh, Te agrego a Discord y charlamos ahí y esas cosas quizás yo las manejo porque vengo desde ese lado, pero capaz que el resto de las personas no. Entonces hubo una desconexión desde ese lado para las personas que no manejaban esas formas de comunicación. Eso, sumado al continuo bombardeo de información sesgada que hubo en pandemia, de repente pasaba que estaban todos viviendo en su propio tupper en cierta manera, digamos, y cuando las personas no tienen las herramientas de cómo pensar de manera crítica o de buscar algunas alternativas para la socialización o para el encuentro, había algo de la autoalienación o había algo del aislamiento social, del aislamiento, vamos a decirle, ideológico también, o desde una ideología del aislamiento, que yo creo que hoy en día estamos un poco enfrentando las consecuencias de eso. Entonces, yo creo, digamos, un poco también lo que hablábamos con el equipo de Chat Noir, principalmente con Lu hablábamos, bueno, cómo desde nuestro lugar podemos aportar a lo inmediato. No sé, hablar de, eh, yo no soy padre, no tengo personas a cargo, pero por ejemplo mis compañeros sí. Entonces hablar de cómo la tecnología está atravesando hoy en día las crianzas de las personas, cómo hoy en día, no sé, los padres, las madres o las personas que están a cargo de infancias y de adolescencias, quizás no se manejan dentro del campo tecnológico y entonces hay como una desconexión dentro de la familia porque no se sabe todo este universo que está pasando, no se sabe a dónde los hijos están ingresando cuando entran en la internet, no se sabe qué información están consumiendo, qué cosas consumen. Entonces también hay algo ahí, esa es por ejemplo una de las, hablando de un ejemplo específico de lo que hablábamos, cómo de repente generar reuniones con padres, con personas que crían a infancias o que trabajan con infancias, de poder formarse para poder tener herramientas, para poder enfrentarse también a estas cuestiones desmedidas y cómo nosotros encontrar las medidas para poder como solventar eso. Por ejemplo, ese era uno de los ejemplos, pero de eso pueden ser un montón de otras cuestiones más, que todo nazca desde lo micro. Es como también pasa que hoy en día la sociedad no,
en un mundo en donde todo es tan inmediato, todo está de un día para el otro, todo el tiempo se está tratando de avanzar y los que tienen más poder para poder avanzar, digamos, los que pueden, te llevan por delante, es como que no podemos estar esperando tampoco a que vengan las macropolíticas o las entidades que ayuden desde afuera a las comunidades, sino como desde las comunidades podemos aportar para poder seguir avanzando y para poder estar al día con todo lo que está ocurriendo hoy en día y ver qué planes o qué acciones se pueden tomar. Eh, que un poco también, bueno, en el contexto salarial, digamos, que está atravesando también la UNC, eh, ¿qué otras formas de lucha se pueden encontrar? Yo me pregunto esto, digamos, también de qué otras formas de lucha podemos encontrar, cómo podemos, así como se hizo campaña o así como se hicieron eh, utilizando otros medios y que hoy en día toda una parte de la población, digamos, apoyan un modelo porque tomaron esas formas de medio y se acercaron a eso, bueno, ¿cómo podemos nosotros, digamos, desde este lugar como gente, como personas que están en el ámbito educativo o personas que están preocupadas por las situaciones sociales que estamos atravesando hoy en día, cómo podemos tomar esas herramientas también para usarlas a nuestro favor, para usarlas también para, por lo menos para que se visibilice un poco más o para que se empiece a generar un poquito más de unidad en las luchas y buscar otras alternativas de lucha frente a eso. Nada, como eso. Digo, si este contexto de crisis económica, ¿cómo financias este proyecto? ¿No? O si tiene trabas para el financiamiento de este proyecto, con toda la tecnología, los dispositivos que utilizas. En cuestiones, en ese sentido, me siento una persona extremadamente privilegiada y extremadamente afortunada porque tengo mis círculos o las personas con las que comparto, digamos, me permiten facilitarme muchas cuestiones. Por ejemplo, el espacio del Chat Noir. Una tesis de teatro es muy cara principalmente por los espacios en donde la gente va a ensayar y los espacios en donde la gente va digamos, los realizadores van a presentar, que por ahí tiene que haber una respuesta económica del otro lado por el uso de esos espacios, que como esto es algo que viene de nosotros, ya eso, por ejemplo, a mí me implica mucho ahorro de dinero, porque cuento con el espacio y todo el trabajo que yo estoy haciendo para el espacio es un poco una forma de pagar, digamos, el lugar en donde lo voy a presentar, lo cual eso me implica concentrarme más en que con el dinero utilizarlo para los dispositivos electrónicos, por un lado eso. Por otro lado, en momentos en donde estaba un poco mejor económicamente, yo ya me venía anticipando esta situación, digamos, por un lado económica en sí, por el otro lado también estaba con mucha esperanza de que se me iba a aprobar este tema, estaba como, sí, va a pasar. Entonces yo fui comprando todos los elementos que iba necesitando, ya hace años que lo vengo pensando esto, entonces yo ya venía, digamos, consiguiendo todos los elementos. Por otro lado, estoy tratando de recurrir también al reciclaje, o sea, desde un lugar no solo económico, también desde un lugar de, bueno, cómo puedo también no generar tanta mugre, digamos, en una propuesta como esta. Entonces, nada, estoy utilizando las redes para, por ejemplo, los ventiladores. Los ventiladores directamente no los compré ni nada por el estilo. Agarré, le dije a todas las personas que conozco que la gente que tenga basura electrónica, que tengan esa computadora de hace 6 siglos tirada ahí en el fondo de su casa, que si no la van a usar más, que si me la pueden donar para poder utilizarla para eh, ya sea la escenografía o para los dispositivos mismos, que
totalmente agradecido. Y bueno, y me fueron llegando como cositas. Entonces ya tengo ahí un par de ventiladores, tengo un poquito de basura electrónica también. Entonces, bueno, estoy tratando como de apelar mucho más a mi comunidad y a las personas que me rodean, para que de alguna manera me den una mano en el proyecto. Y con eso como que voy solventando, o sea, a más recursos yo vaya consiguiendo por otro lado de otras alternativas, menos gastos voy a tener con la producción. Entonces, como que, bueno, traté de ser lo más estratégico posible en cómo afrontar la tesis. Y bueno, dentro de todo, ya tengo casi todos los elementos. Sí tuve que comprar algunos elementos, por supuesto, pero bueno, tenía ahorros, y aproveché, digamos, el ahorro, este ahorro que tenía justamente para eso. Nada, un trabajo de anticipación, básicamente. Eh, Eso por un lado, y también en la cuestión de la producción. Yo tengo un trabajo informal, digamos, yo hago masajes, soy masajista, entonces hay algo también del horario propio que uno se puede manejar, y aprovechando, digamos, por un lado la falta de un trabajo, y lo digo como falta porque me haría falta un trabajo como más, más de quizá de relación de dependencia o algo como más formal, eh, pero digo, bueno, ¿qué son las ventajas que tengo de esto? Bueno, tengo el tiempo disponible para concentrarme en la producción, para concentrarme en la investigación. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de que es como muy modular, no sé si se habrán dado cuenta por cómo expliqué cómo iba siendo la realización escénica, al ser tan modular a mí me permite poder armar ensayos en distintos horarios del día para hacer los monólogos. Entonces, como que bueno, de alguna manera también traté de ser lo más estratégico posible en la forma en cómo producir la realización escénica, para de esa manera ser mucho más específico y mucho más, y poder llegar a mayor profundidad en cada una de las dimensiones de esta investigación, ¿no? Así que eso, pero sí, más que nada me traté de organizar. Yo que soy bastante desorganizado, sorprendidísimo que llegué a organizar todo esto. Un trabajo también de equipo, ¿verdad? Ni hablar, ni hablar. Un poco lo que decía mi comunidad. Yo creo que si tengo que hacer una lista de agradecimientos en el corpus, va a tomar el 70% de mi corpus, porque realmente es mucha gente la que me estuvo brindando su apoyo, que me está dando una mano hoy en día, o que incluso se ha ofrecido sin pedir nada a cambio, sin ningún tipo bueno, vos después me ayudas en esto, nada, me han dicho, Fauno, Valen, Ventis, sea de dónde vienen las personas, de qué universo vienen, me, me, me ofrecieron su ayuda. Entonces eso también un poco, nada, me hace sentir como que estoy siendo muy contenido, digamos, a nivel personal, digamos, con las personas, y bueno, y como que se está aplicando en algo tan tangible como el proyecto en sí, digamos. Entonces tiene que ver por ese lado, como el trabajo en equipo y de la comunidad. ¿Este espacio Chat Noir está actualmente en funcionamiento o todavía no? No, Uh-huh. por eso lo pongo como proyecto, Uh-huh. porque todavía no está en funcionamiento. Estamos acondicionando el espacio para para que después se pueda abrir al público. Por lo pronto, todo lo que es tesis o todo lo que sean muestras, vienen más por un ámbito más privado, celebraciones más privadas, pero la idea es poder abrirlo al público y poder generar ahí un espacio más abierto sería. Sí, no mencionaste la voz, digamos, pensando en la voz como algo también central del teatro, pero no sé si forma parte del spoiler alert, de lo que, si vas a La pasar. voz, la voz la voy a estar utilizando en la de espíritu principalmente, digamos, la voz como
como una forma de formar un cuerpo nuevo, digamos, como la voz puede tener dos cuerpos, uno un cuerpo de viento y otro un cuerpo, el cuerpo, digamos, real. Digamos, cuando hablaba de espíritu, digamos, la idea era justamente centrarme en la actuación de voz. De hecho, el equipo de trabajo que tengo, los actores, digamos, que se han ofrecido a trabajar conmigo, es como que justo, por ejemplo, una de las actrices se especializa o le gusta más la actuación frente a cámara. Entonces, como bueno, qué lindo porque justo hay una dimensión de la tesis que se va a tratar de el trabajo frente a cámara. Otro actor que le gusta, le interesa mucho la actuación de voz específicamente. Bueno, acá tenemos otra, o gente que hace danza también. Entonces, como que, bueno, hay, en esa diversidad, digamos, de códigos que manejamos, bueno, cómo encontramos nuestro pequeño hogar dentro de esta puesta. Y una de esas es el uso de la voz, digamos.